Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 31º episodio de nuestra serie sobre la historia de la Copa Libertadores. Para el torneo de 1989, Nacional buscaba su cuarta corona en la 30ª edición del torneo. Vamos a descubrir esto y mucho más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Una vez más, 21 equipos se alinearon a participar en el torneo con 3 uruguayos. En Asunción, el 24 de noviembre de 1988, se llevó a cabo la reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, liderado por su presidente, el paraguayo Nicolás Leoz. Durante esa reunión, se decidieron nuevos cambios por segundo año consecutivo en el formato de la competición. Aunque se mantuvo la idea de una fase de grupos y 4 rondas eliminatorias, se dieron algunas modificaciones. La fase de grupos se llevó a cabo en el periodo comprendido entre el 12 de febrero y el 31 de marzo de 1989. A la clasificación de los dos primeros de cada grupo a la segunda ronda se le agregó este beneficio también para los terceros clasificados, dejando únicamente eliminados a los coleros de cada zona. Conmebol afirmó que esto aumentaría el interés de los participantes y aseguraba que cada uno de los 10 países de la Confederación tendría un equipo en la segunda instancia. La indicada fase se denominaría a partir de ahora como la de octavos de final, debido a que se uniría el campeón defensor, en este caso Nacional, a los 15 clasificados de la fase grupal para que tenga una mayor actividad en el torneo. Si el país del campeón defensor, en este caso Uruguay, calificaba a sus dos equipos de los grupos a octavos, el peor clasificado de ellos jugaría contra el campeón defensor para evitar que hayan tres equipos del mismo país en cuartos de final, y las otras llaves se decidirían por sorteo, aunque alterándose algunas en caso sean necesarias. Los ganadores de esa instancia se eliminarían de forma gradual hasta llegar a la final. A partir de ahora, la tercera ronda se denominaría como de cuartos de final, y en caso de que dos equipos del mismo país llegaran a esa instancia, se tendrían que enfrentar entre sí, y se alteraba también lo programado. La definición de cada ronda de la competencia se determinaría por el total de goles marcados en los dos partidos, y en caso de igualdad los penales determinarían al ganador de una serie de manera inmediata, eliminándose el valor de los goles de visitante. Además, en la final se eliminaría el tiempo extra y la diferencia de goles definiría si se iba directo o no a los penales. También se acordó implementar el control antidopaje en las semifinales y la final. Asimismo, se tomó la decisión de modificar el cronograma de la competición para el primer semestre del año. Ello porque las fechas de junio y julio fueron reservadas para la disputa de la Copa América de aquel año en Brasil y las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Italia 90, mientras que el resto del año sería espacio para la realización de la segunda edición de la Supercopa entre los tres equipos campeones del máximo certamen continental. La calificación en Argentina se vio afectada por este cambio, ya que determinó a sus equipos utilizando la primera rueda de su campeonato en marcha, por entonces para adaptarse a las nuevas fechas de la competición. Allí Boca se clasificó después de obtener la victoria en un partido contra Racing suspendido por incidentes en Avellaneda. Su oponente también se clasificó, pero días atrás. Es importante destacar que los dos representantes de Brasil se dieron a conocer ya con la competición puesta en marcha. Olimpia y Sol de América comenzaron la acción del Grupo 1 con empate a cero. En tanto, Colo-Colo se enfrentó a Cobreloa en el Estadio Nacional de Santiago. Los Zorros del Desierto vencieron gracias a un doblete de Jorge Muñoz. El equipo dirigido por Arturo Sala fue el primer rival de Sol de América en tierras mapuchinas. Aunque Teresio Centurión adelantó al equipo unicolor, Colo-Colo logró la victoria gracias al doblete de Sergio Salgado y el penal de Rubén Espinosa. 3 días más tarde, los dirigidos por el uruguayo Sergio Margarián viajaron a Calama para enfrentarse a Cobreloa. El campeón chileno venció gracias al gol de Juan Covarrubias. Sal de América terminó con 10. Colo Colo viajó a Asunción y su primer rival fue el Danzarín, el cual lo venció con penal de Félix Almirón en apenas 12 minutos de juego. A los 3 días el cacique visitó a Olimpia, que ganó con los goles de Jorge Villalba y Raúl Amarilla, aunque posteriormente terminó con 10 por la expulsión de Alfredo Mendoza. Ambos equipos se enfrentaron nuevamente a los 4 días, esta vez en el Estadio Nacional de Santiago. Colo Colo ganó como local gracias a los tantos de Salgado y del argentino Marcelo Bartichotto. El campeón de Paraguay disputó su segundo partido en Chile frente a Cobreloa. El equipo de Miguel Hermosilla logró mantenerse como líder del grupo gracias al doblete del argentino Raúl Espíndola. En su siguiente cotejo, el cuadro de Calama empató sin marcar ante Sol de América y lograba su clasificación a los octavos de final. Al final del partido hubo varios incidentes. Cobreloa enfrentó a Olimpia en su segundo cotejo en Paraguay. El local lo venció con goles de Rafael Bobadilla y Mendoza. De esta manera se colocaba en segundo lugar con la mira en la fecha final y con un punto de ventaja sobre Sol de América y Colo Colo.
El Cacique visitó a Cobreloa, que con el argentino Marcelo Troviani y Muñoz obtuvo la ventaja. El doblete de Salgado puso el empate y Colo-Colo tenía que esperar el duelo de los paraguayos. En el Estadio La Hoya, Víctor Genes adelantó a Sol de América ante Olimpia, previo a que este partido quedara suspendido por una falla eléctrica que afectó a Asunción. El partido se reanudó al día siguiente. El decano lo volvió con doblete de Amarilla y tantos de Mendoza y Carlos Torres, pero el danzarín remontó y ganó con 3 tantos adicionales de Genes y el gol de Hugo Brizuela, lo que generó una gran controversia. ¿Por qué? Porque se acusó a ambos equipos de arreglar el partido, ya que el resultado final de 5-4 para el Sol de América dejó fuera de carrera a Colo-Colo y los dos paraguayos clasificaban. La acción del grupo 2 empezó en el Estadio Olímpico de Caracas, en donde Marítimo enfrentó a la Unión Atlético Táchira, quien triunfó con tanto del uruguayo Washington Villar a los 25 minutos de juego. 2 días después, Internacional recibió al Bahía en Beira Río, quien volvía al torneo luego de 25 años. Su retorno fue a lo grande, ya que venció con los tantos de Gil Bayano y C. Carlos, quienes remontaron el gol inicial del uruguayo Diego Aguirre. Los colorados viajaron a Venezuela para medirse primero al Táchira. No obstante, Laureano Jaimes le daba al Cotrocel aurinero una inesperada victoria para los dirigidos por Carlos Moreno. El siguiente cotejo del Inter fue ante Marítimo, un día después de la fecha programada y a puerta cerrada debido al Caracazo. Eso es lo que casi daría el acorazado rojiverde, con el gol de Herbert Márquez. Pero Aguirre puso el empate a 5 minutos del final y salvó los muebles colorados. 2 días después, el campeón venezolano igualaba sin tantos en el primer partido que jugaba Bahía en Venezuela. En su siguiente encuentro, Bahía se enfrentaría al Táchira, que tomó la ventaja con tanto de Carlos Genovese. El conjunto de Baristo de Macedo se llevó un punto de San Cristóbal con el tanto de Bayano. Los venezolanos se enfrentaron en la cuarta fecha en el estadio de Pueblo Nuevo y con anotaciones de Carlos Maldonado y Arnulfo Becerra, Táchira derrotó a Marítimo y se mantenía como líder del grupo. En Fontenova, Bahía se enfrentó al Internacional 2 días después. El solitario tanto de Charles permitía la victoria del tricolor de acero y su clasificación a los octavos de final, así también el mismo beneficio para el Unión Atlético Táchira. Los de Baristo recibieron al Marítimo en su siguiente compromiso. Charles le dio la ventaja a Bahía. El colombiano Humberto Polanco lo empató. Los tantos de Charles nuevamente y Osmar le dieron el triunfo al equipo de Salvador. 4 días después, Internacional se midió al equipo del colombiano Jorge Bernal con la mira por el tercer lugar. Los goles de Luis Carlos Wink, Luis Fernando y Edu Lima dieron el pase a octavos de final a los colorados, porque Marítimo cerraba su participación. La gira del Táchira en Brasil comenzó visitando al Bahía, en donde se ponía en disputa el primer puesto del grupo. El tanto de Osmar y el triplete de Charles permitieron al campeón brasileño cumplir este objetivo en el Fontenova. 4 días después, Inter y Táchira cerraron la acción del grupo, con victoria para el equipo de Porto Alegre, con los tantos de Aguirre, Luis Fernando y Lima. En el Estadio Modelo, Emelec y Deportivo Quito se enfrentaron en el primer partido del grupo 3. A los 21 minutos de juego, Segundo Nazareno dio la victoria para el campeón ecuatoriano. El duelo de los colombianos fue disputado en el Campín de Bogotá 4 días más tarde. En el partido contra Millonarios, René Quita obtuvo la ventaja desde el tiro penal para Atlético Nacional. En el campeón cafetero, Rubén Hernández marcó el empate definitivo. El conjunto liderado por Francisco Maturana partió Ecuador y jugó su primer partido en Guayaquil contra Emelec. La ventaja fue concedida por John Treyes. El uruguayo Miguel Falero marcó el empate de penal en el minuto 67. El cuadro verdolaga visitó a Deportivo Quito en el Atahualpa 3 días más tarde. Los penales fueron la forma en que se definió este duelo. Higuita abrió el marcador para Nacional, mientras que Alex Aguinaga dejó el partido en tablas. Después Emelec jugó contra Millonarios en el Estadio Modelo. Los dirigidos por Luis El Cheque García lograron la victoria gracias a los tantos de Nilton Bernal y Hernández. Después el equipo embajador empató sin marcar ante Deportivo Quito para mantenerse invicto. Los partidos de revancha iniciaron en Medellín, donde Arnoldo Iguarán marcó 2 goles que permitieron a Millonarios ganar en su visita al Atlético Nacional. Días más tarde, el Deportivo Quito venció a Emelec por la mínima diferencia con el gol de Aguinaga, el cual fue fundamental para lo que vendría después. Tocaban las visitas de los ecuatorianos a Colombia. Primero, Deportivo Quito visitó el Atanasio Girardot, en donde Jaime Arango le dio la ventaja a Atlético Nacional, y luego sería expulsado. Aguinaga estableció la igualdad y Andrés Escobar marcó el gol de la victoria de los paisas. 3 días más tarde, el cuadro quiteño visitó a Millonarios en el Campín.
El Ballet Azul logró el pase a octavos de final gracias a los goles de Iguarán, Luis Quiñones y Óscar Juárez. Emelec visitó primero al Atlético Nacional en su gira. El cuadro verdolaga logró la clasificación a octavos gracias a los tantos de Luis Fajardo, Albeiro Uzuriaga y Treyes en el primer tiempo. Falero hizo el descuento. En su último partido, el equipo eléctrico se midió ante Millonarios, que logró confirmar el primer lugar del grupo al golearlo con tantos de Carlos Estrada, el argentino Darío Campaña y Bernal. Este resultado permitió la clasificación de octavos para el Deportivo Quito. El grupo 4 comenzó con el partido de los peruanos en el Estadio Nacional. Sporting Cristal logró una victoria agónica ante Universitario gracias al tanto de Martín D'Alonso a los 84 minutos. En un partido de trámite mediocre, Boca y Racing empataron a 0 en el Estadio Monumental. Los ceneices viajaron a Lima y en el Nacional se midieron ante Universitario. El equipo crema venció gracias al gol de Alfonso Yáñez. 3 días más tarde, los dirigidos por José Omar Pastoriza se llevaron una nueva derrota de Perú. Cristal lo venció con un tanto agónico de Roberto de Lucea. Luego Universitario recibió a Racing. Videl Suárez adelantó a los de Juan Carlos Oblitas. Mario Videla de penal igualó para la academia, mientras que Leoncio Cervera dio la victoria para el equipo crema como local. En su siguiente partido, el primer campeón de la Supercopa se enfrentó a Cristal. Los dirigidos por Alberto Gallardo se adelantaron con Francesco Manacero. Sin embargo, los dirigidos por Alfio Basile lograron remontar gracias a los tantos anotados por el uruguayo Rubén Páez y José Luis Iglesias. En el inicio de las remanchas, en el Monumental, la academia recibió a Boca. Los ceneices se adelantaron con doblete de Jorge Comas. El marcador fue igualado por Ramón Medina Bello y Paz, mientras que Carlos Tapia logró el triunfo para los ceneices 4 minutos más tarde. En Lima, Universitario se convirtió en líder del grupo antes de la vuelta de los peruanos a Argentina. Con los goles de Suárez por duplicado, Juvenal Briceño y Cerrera goleó a Cristal, que acabó el encuentro con 10 jugadores. El conjunto crema visitó Buenos Aires y primero se midió a Boca en la Bombonera. Los goles de Comas e Ibares Tafusa dejaron al cuadro azul y oro a un punto del puntero Universitario. El equipo de Oblitas fue después al cilindro de Avellaneda para disputar su último partido contra Racing. El Toti Iglesias marcó el primer gol y luego fue expulsado José Trece. Norberto Ortega Sánchez de penal aseguró el triunfo a Racing, que tenía unas opciones de avanzar a octavos. Cristal fue recibido por Boca en un duelo que fue muy divertido. Comas marcó el primero, pero el argentino Mario Lobo logró igualar el partido y posteriormente marcó un nuevo tanto. Comas hizo un doblete y falló un penal luego que Jorge Olechea fuera expulsado. Manacero descontó y Alfredo Graciani permitió al Ceneice y Universitario clasificarse a octavos de final. En su último partido, el equipo de Gallardo tenía que visitar a Racing y debía ganarle para clasificar, pero Miguel Colombati y Ortega Sánchez lograron darle ese premio a la academia y además igualaba a Boca en el primer lugar, así como eliminaba a Cristal. En la cancha de Vélez Sarsfield, ambos jugaron un desempate para definir al ganador del grupo. Diego Latorre y Luis Abramovich adelantaron a los ceneices. Ortega Sánchez descontó y Estafusa de penal aseguró el primer puesto para Boca. La actividad del grupo 5 comenzó con Danubio enfrentando a Peñarol. La goleada de la franja lo lograron Rubén da Silva y Rubén Pereira por triplicado. Al final hubo incidentes y 74 personas detenidas, una de ellas con arma de fuego. En el Hernando Siles, Bolívar y T-Strongest igualaron a 0 en el Clásico de La Paz. Peñarol luego visitó a los atigrados y logró adelantarse con tanto de Carlos Aguilera. Mario Ortega anotó el empate y 7 minutos más tarde, Adolfo Barán otorgaba a los dirigidos por Ladislao Mazurkiewicz una victoria significativa. Sin embargo, su fortuna no se repitió al enfrentarse al Bolívar. El argentino Carlos López, Erwin Sánchez y Luis Fernando Salinas marcaron para una clara victoria del equipo celeste. Después, Steve Strongest jugó contra Danubio y el equipo liderado por Johnny Bermúdez ganó con gol de Ortega. Eliseo Ayaviri y Pereira fueron expulsados, por lo que ambos terminaron con 10. El equipo dirigido por Hildo Maneiro visitó al Bolívar y sorprendió con el gol de Gustavo Dalto. Sin embargo, los bolivianos se volverían líderes del grupo al vencer con doblete de Sánchez y tanto del peruano Jorge Irano. Los partidos de revancha iniciaron con una nueva igualdad sin tantos entre los equipos paceños. En el centenario, Peñarol logró ganarle a Danubio con doblete de Aquilera, lo que le permitió entrar en la pelea del grupo ante la visita de los bolivianos a Montevideo. Primero Danubio recibió al Bolívar y da Silva erró un penal. El marcador fue abierto por Edison Suárez y López falló un penal para la visita. El conjunto de la curva de Baroñas obtuvo el triunfo final.
El campeón de Bolivia finalizó su participación en el centenario contra Peñarol, pero fue derrotado por el Manja. El equipo de Mazzukiewicz se convirtió en el líder del grupo gracias al hat-trick de Aguilera y los goles de Néstor Cedrés y Barán. Los partidos de Tistongue cerraban el grupo, el primero de ellos contra Danubio. El cuadro de Maneiro ganó gracias al gol de Pereira, lo que permitió un triple empate en la cima del grupo. El partido entre el equipo atigrado y Peñarol determinaría el destino de toda la zona, y los de Bermúdez requerían de ganar. Aguilera dio al Carbonero la ventaja, y Eligio Martínez igualó, y con ello el Manja, Danubio y Bolívar clasificaron los tres juntos a octavos de final. Del 5 al 13 de abril de 1989 se llevaron a cabo los octavos de final. En Beira Río Internacional se enfrentó a Peñarol. Los colorados ganaron de forma contundente gracias a los dobletes de Nilsson, Norton y Heider. Barán y Aguilera marcaron los descuentos para el Manja, quien terminaron el encuentro con 9 jugadores. La revancha en el centenario fue algo insignificante y los tantos de Lima y Aguirre pusieron fin a la serie a favor del equipo de Porto Alegre, que alcanzaba los cuartos de final. Aguilera descontó y se dieron incidentes en los que 50 personas fueron detenidas. Mientras tanto, en el Atahualpa, Deportivo Quito y Cobreloa empataron sin marcar y Troviani se fue expulsado. En Calama se produjeron las expulsiones de Armando Alarcón y Aguinaga. La serie fue definida por un autogol de Bolívar Ruiz a 5 minutos del final, lo que permitió la clasificación de los Zorros del Desierto. En el Estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional enfrentó a Racing, y gracias al autogol de Carlos Vázquez y el tanto de León Villa, los paisas lograron ganar en su propia casa. Los de Basile se adelantaron en la vuelta jugada en el cilindro con tantos de Marcelo Astellano e Iglesias. Sin embargo, Felipe Pérez marcó el tanto del descuento a falta de 4 minutos para el final, y con ello el equipo verdolaga alcanzó los cuartos de final. En el Hernando Siles de La Paz, Bolívar enfrentó a Millonarios e Irán no anotó el tanto que otorgó el triunfo al equipo de Ramiro Blacut en el partido de ida. La disputa de la vuelta en el Campín fue muy intensa. Con Irano los celestes tomaron ventaja. Hernández y Bernal igualaron la eliminatoria y ganaba Millonarios. Sin embargo, López logró empatar el encuentro y a 7 minutos del final Hernández logró triunfo para Millonarios y forzó la tanda de penales. En esa definición los 7 primeros disparos fueron efectivos. El arquero Luis Galarza tapó el disparo de Hernández, pero se le ordenó repetir por un adelantamiento que no existió. Asimismo, el argentino Sergio Goycochea tapó el disparo de Rafael Cuevas adelantándose un metro sin que sea repetido. El ballet azul se clasificara. En tanto, Olimpia y Boca editaban la final de 1979. En el primer partido jugado en el Manuel Ferreira de Asunción, Comas falló un penal antes de que se produjera el doblete de amarilla, el cual resultó en el triunfo del decano paraguayo que jugaba en su propio estadio. 3 jugadores fueron expulsados, 2 de ellos de la visita. En la Bombonera, Mendoza y Amarilla parecían marcar el final de la serie para el azul y oro. Sin embargo, Boca revivió por el doblete de Walter Perazo. En el segundo tiempo, Amarilla aumentó las distancias y luego se dieron el penal de Comas y los goles del uruguayo Richard Tavares y Perazo, que forzaron los penales. La primera etapa terminó en un empate a 4 en esta tanda. Everugo Almeida tapó el disparo final de Tavares, al igual que hizo con los de Perazo y José Luis Villarreal previamente, lo que permitió que Olimpia se clasificara. En ese mismo estadio, Sol de América recibió al Unión Atlético Táchira. Brizuela adelantó al bailarín antes que el carrusel aurinegro sufriese la expulsión de Luis Rojas. Elías Leguizamón aseguró la goleada de los paraguayos y parecía sentenciar la eliminatoria. No obstante, la vuelta en Pueblo Nuevo comenzó con la expulsión de Centurión, que tuvo un impacto en el equipo de Marcarián. El triplete de Maldonado estableció la igualdad en la serie entre Táchira y Sol de América, forzando los penales. Los 5 primeros lanzamientos fueron acertados, mientras que los 5 últimos fueron errados. González no marcó el tiro decisivo y permitió clasificar a Sol de América. El campeón nacional tuvo como su primer oponente a Danubio, y el primer encuentro entre ambos terminó igualado a 0. Daniel Sánchez adelantó para la franja en la vuelta disputada en el centenario, serie de ambos partidos. Sergio Olivera marcó el tanto del empate y los tantos de Dalto y da Silva desde el punto penal le dieron a Danubio un pase inesperado a cuartos. Finalmente, Universitario recibió a Bahía en el Nacional. Eduardo Rey Muñoz adelantó a los de Oblitas. Al minuto 78, Osmar marcó el empate. El partido de revancha tuvo lugar en Fontenova. Temprano, Marquinhos abrió el score para el campeón brasileño. José del Solar estableció la igualdad para los cremas, y Charles anotó 6 minutos después del tanto que colocó a Bahía entre los 8 mejores de la competición. 3 países enviaron a sus 2 equipos a la siguiente ronda, y se destacaba la ausencia de Argentina. El 19 y 26 de abril se llevaron a cabo los cuartos de final. Cobreloa y Danubio compitieron en la única llave no nacional de esta ronda, ya verán. En la ida en Calama, Dalto aventajó al equipo de Maneiro, antes de que Troviani fallara un penal. Pereira fue expulsado. Eduardo Gómez también vio la roja y Da Silva marcó para el triunfo de los charrúas. Este mismo jugador marcó el primer tanto en el cotejo de vuelta que se llevó a cabo en la capital uruguaya. Luego Luis Daluz
y Covarrubias fueron expulsados, mientras que en la segunda mitad Troviani lo empató de penal. Tanto le daba luego una clasificación histórica a Danubio, el primer cuadro no grande uruguayo en pasar a semifinales. Mientras tanto, los brasileños iniciaron su serie en Beira-Río. Con gol de Aguirre en el minuto 40, Internacional ganó la ida de su serie ante el Bahía. Aunque no hubo tantos en la revancha en Fontenova, sí se dieron las expulsiones de Charles y Edu Lima. De esta manera, los colorados se anotaban nuevamente en semifinales. En tanto, la llave colombiana tuvo como sede el duelo de ida el Atanasio Girardot. En ese escenario, Atlético Nacional venció a Millonarios con el único tanto hecho por el Palomo Musuriaga. Se disputó la vuelta en el Campín de Bogotá. Estrada abrió el marcador para los embajadores. A 10 minutos del final, Treyes lo empató y permitió el pase al Verdolaga, aunque luego se iría expulsado. Se dieron incidentes y 4 jugadores fueron suspendidos por agredir al árbitro chileno Hernán Silva, ya que denunciaron que Higuita derribó a Iguarán y no se cobró un penal debido a esa jugada, generándose de esta forma una de las rivalidades más fuertes en el fútbol colombiano. Finalmente sería el duelo de los paraguayos que se reencontraron. En el Defensores del Chaco, Olimpia se midió a Sol de América. El equipo del uruguayo Luis Cubilla obtuvo la ventaja con tantos de Gustavo Nefa y Carlos Torres. A diferencia de los grupos, la revancha en el mismo escenario no generó controversia. María adelantó al decano con un doblete. Vicente Fariña y Alejandro Cano pusieron el empate. Olimpia tomó ventaja en la serie con Gabriel González y Nefa. Torres y Dizuela establecieron luego el emocionante empate a 4, pero Olimpia era el clasificado a las semifinales. De los 4 semifinalistas, 3 de ellos iban por su primera corona. Las semifinales se disputaron el 10 y 17 de mayo de 1989 luego de una semana de pausa. En la ida en el Centenario, Danubio y Atlético Nacional no marcaron ningún tanto y solo se dio registro a la expulsión de Oscar Galeano. Antes de la vuelta en el Atanasio Girardot se dieron amenazas contra el árbitro argentino Carlos Espósito, debido a que 4 individuos dejaron una caja con $250.000 de parte de la Liga del Cártel de Medellín Pablo Escobar dentro de su hotel, pidiendo que el Verdolaga clasifique. En lo deportivo no fue necesaria su asistencia, ya que los países lograron dominar con fuerza y vieron rápidamente la meta rival. Atlético Nacional pasaba por primera vez a la final con goleada gracias al póker de Usuriaga y los tantos de Alexis García y Nibel Arboleda. En la otra llave, Olimpia se enfrentó al Internacional de Porto Alegre en el Defensores del Chaco. El conjunto de Abel Braga ganó el cotejo de ida gracias al tanto de Luis Fernando en 12 minutos de juego. La revancha en Beira-Río tuvo al decano con un sistema defensivo para poder deshacerse de los colorados y esperar en la retaguardia para realizar contragolpes. Y le funcionó. Mendoza adelantó y Tacroce marcó la igualdad. Amarilla y Luis Fernando hicieron un empate adicional, mientras que Nefa le daba el triunfo a Olimpia y obligaba a la disputa de los penales, luego que Nilsson fallara un tiro desde esa dirección que pudo cambiar el desenlace. En la tanda, después de ser acertados los 7 primeros disparos, Almeida tapó el disparo de Lomir. Y luego de los disparos de Bobadilla y Norton, Amarilla anotó el tanto que le daba a Olimpia el pase a la final luego de 10 años. Verdes y Franjeados se le iniciaron en esa llave. Atlético Nacional y Olimpia jugaron las finales el 24 y 31 de mayo de 1989. La ida se llevó a cabo en el Defensores del Chaco con el arbitraje del brasileño José Wright. En Asunción, Bobadilla marcó el primer tanto con un cabezazo a los 36 minutos. En el segundo tiempo, Vidal Sanabria marcó el segundo gol paraguayo para que el equipo franqueado obtenga ventaja en la serie. Previa a la vuelta, Olimpia recibió amenazas de parte del cártel de Medellín, y en un principio informó que no participaría en la vuelta en Colombia por falta de garantías y propuso jugar el encuentro en un territorio neutral. Después de que el gobierno de Virgilio Barco brindara la protección necesaria al equipo de Cubilla, el decano se trasladó al país cafetero para enfrentar la revancha. El partido no se dio en el Atanasio Girardot por obras que se daban allí y razones de aforo estipulado por Conmebol, por lo que se trasladó la serie al Campín de Bogotá. El cotejo fue arbitrado por el argentino Juan Carlos Lostó. Aquí hubo más emociones que juego de parte de los dos equipos. El verdolaga tuvo el control, pero el decano presentó una mayor amenaza mediante sus contragolpes. En el segundo tiempo se dieron las situaciones más importantes del encuentro. Primero, el equipo de Maturana se adelantó con autogol de Fidel Miño. 20 minutos más tarde, Usuriaga marcó el segundo tanto y estableció la igualdad en la serie. Después de ello, ambos se lanzaron al ataque con la mira en conseguir la copa, pero 4 años después la definición se iba a los 12 pasos. Las figuras aquí fueron los arqueros. Higuita tapó el disparo de Almeida, que hizo lo propio con García, y la serie estaba igualada a 4. Los disparos de González, Guash y Fermín Balbuena fueron tapados por Higuita. Sin embargo, Pérez la tiró al palo, mientras que Gildardo Gómez y Luis Carlos Perea, al igual que Vidal Sanabria, lo tiraron afuera. El que sí no falló fue Leonel Álvarez y le daba término al partido. Atlético Nacional se convirtió en el primer equipo de Colombia en ganar la máxima competición continental, además de ser el primero de la costa del Pacífico en lograrla, aunque ese país también tiene costa del Atlántico.
Además rompió el famoso mito de que la copa de mira y no se toca, en la que se maldecía a los equipos de esta zona del continente. En los primeros tiempos de la era dorada del fútbol colombiano, los de Maturana lograron una marca distintiva y la mayoría de ellos participaron en la clasificación al Mundial de Italia disputada en Israel. Lo sucedido en su torneo local fue una mancha en ello. Nacional fue sexto de la apertura y el finalización a 6 y 4 puntos respectivamente del América de Cali, y fue penúltimo del grupo C de la Copa Colombia. En semifinales fue segundo del grupo B y era parte de un repechaje, y cuando estaba tercero a un punto de Unión Magdalena Independiente Medellín, el torneo fue suspendido por el asesinato del árbitro Álvaro Ortega, motivando a que la DIMAYOR cancele el torneo, lo cual detallaremos en el siguiente video. Con anterioridad a esta situación, su título continental dio a Nacional el derecho de participar en la Supercopa, donde fueron eliminados en cuartos de final a manos de Independiente. Los rojos de Avellaneda alcanzaron la final de la competición y se enfrentaron allí a Boca, con quienes empataron a 0 en ambos partidos, y la final se decidió por penales en la doble visera. Luis Fabián Artimia falló su disparo antes que Blas Yunta anotara el tanto que le dio a Boca el título. Volviendo con el verdolaga, ellos compitieron en la Copa Intercontinental en diciembre contra el campeón europeo Milan en Tokio. El dosonero también denunció amenazas para que no obtenga la victoria en esa copa, pero el penal de Alberigo Evani a un minuto del final de la próloga le daba la corona a los italianos. En marzo de 1990, en el Orange Bowl de Miami, en los Estados Unidos, los verdolagas jugaron la Recopa ante Boca. La Torre marcó el único gol que le dio a los ceneses el título en la mencionada competición. En agosto de ese mismo año, Nacional obtuvo la Copa Interamericana al derrotar a los Pumas de la UNAM en las dos finales, 2-0 en Medellín y 4-1 en el Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Para la siguiente edición, Atlético Nacional tenía la intención de revalidar su corona, pero otros equipos también querían ese trofeo, lo cual te explicaremos más a detalle en el próximo video de la serie. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.